Bueno, comenzamos. Esta presentación, Investigaciones Arqueológicas y Puesta en Valor del Camino Inca de la PUC, fue presentada también en el Congreso Nacional de Arqueología del año pasado, en el 2019, como parte de las actividades que veníamos desarrollando en el marco del Huacafés del año pasado. Nuestro objetivo era dar a conocer justamente las investigaciones que se hicieron en este importante monumento arqueológico, las cuales solo habían quedado en informes presentados al Ministerio de Cultura o a la universidad, pero no, hasta ahora no han sido difundidos de manera masiva. Nos encontramos ahora en la elaboración de un artículo y un libro sobre el tema, los cuales estarían pues viendo la luz, si todo sale bien, en el transcurso de este año. Pero para nosotros el Camino Inca es sumamente importante, como lo mencionaba en la introducción, porque es justamente a partir de este monumento donde el Huacafés empieza a tomar forma. La inspiración del Huacafés y la idea de su nombre como caminos, primero uniendo ciudades y ahora uniendo personas, va inspirado en su rol como vía de comunicación, como instrumento para conectar a las sociedades, conectar a las personas. El tema del camino Inca, o también denominado camino prehispánico, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2007 y calificado en el 2010 como paisaje cultural arqueológico. Asimismo, forma parte, ya ha sido incluido en realidad, dentro del sistema vial incaico Capacñán, dentro del tramo de la costa central, no como parte del tramo principal, digamos, que recorría la costa central, que era el tramo que conectaba las huacas de Pachacamac por el sur y Tamboinga por el norte, sino como uno de los caminos o una de las vías menores, no una de las ramales menores que permitía conectar justamente los sitios arqueológicos que se encontraban dentro del complejo arqueológico de Maranga. Como vamos a ver más adelante, parte de las hipótesis es que, siguiendo la proyección del camino, este habría permitido conectar las huacas que se encuentran hoy en día en el Parque de las Leyendas con el complejo de Mateo Salado, que se encuentra en el Parque de la Bandera. El interés que se le dio al camino Inca desde el traslado que tuvo la Universidad Católica a su actual campus, que hacia finales de los 50 era el Fundo Pando, ha sido menor. Digamos, una de las críticas que podemos hacer a las humanidades dentro de la Universidad Católica es que en buena parte de este periodo dejó de lado sus sitios arqueológicos, no les prestó demasiada atención, salvo ya pasados los años, el Seminario de Arqueología del Instituto Río Agüero comenzó a tomar importancia a estas huacas, ¿no? Con trabajos de investigación bastante puntuales, y sería recién a mediados de los noventas cuando se comienzan a realizar excavaciones para definir los límites del sitio arqueológico del camino Inca ahora, para su posterior declaración como Patrimonio Cultural de la Nación. Sería recién en el 2012, a partir de la construcción del edificio aulario del Complejo de Innovación Académica, el cual ha sido un edificio que se ha construido relativamente cerca y próximo a los límites del monumento arqueológico. Es a partir de ese momento en el cual tanto los arqueólogos como el personal administrativo y el Ministerio de Cultura empiezan a tener conversaciones para encontrar los mejores mecanismos y poder desarrollar el proyecto de infraestructura que era una necesidad académica para la universidad, como la adecuada protección, investigación, conservación y puesta en valor del monumento arqueológico, ¿no? Curiosamente también es a partir de este momento en el cual la universidad empieza a invertir en la puesta en valor de sus sitios arqueológicos, y todo este proceso que lo vamos a ir evaluando en esta ponencia nos ha permitido llegar justamente a eventos como este.
al Huacafés, que nos permite aprovechar y dar a conocer los sitios arqueológicos que se encuentran dentro del campus. Como ya les había comentado el día lunes, la universidad tiene 3 sitios arqueológicos dentro de sus linderos, ¿no? La Huaca 20, que se encuentra hacia nuestro extremo norte, eh, la Huaca 64, que se encuentra en la parte noreste, relativamente pegado a la avenida universitaria, y el Camino Inca, que se encuentra pues en el lado sur del campus, ¿no? El Camino Inca es una especie de separador de la universidad. Permite dividir la universidad en 2 sectores, ¿no? Nuestro sector sur y el sector norte, el cual se encuentra dividido por el camino amurallado, y a la vez estos 2 sectores se encuentran conectados mediante un puente peatonal de madera que es constantemente atravesado por los estudiantes que llegan, que tienen clases en cualquiera de los 2 sectores, así como las personas que entran a la universidad a partir de la puerta de la calle Urubamba, que es una vía de acceso rápido para Plaza San Miguel. El Camino Inca es una vía de comunicación que junto a su valor, venga, histórico y patrimonial, cumple un papel importante como marcador del espacio. Y además es un punto de referencia dentro del campus de la universidad. Gracias a los diferentes trabajos, el camino ha ido siendo conocido. La gente ya empieza los estudiantes o la misma comunidad universitaria empieza ya a reconocer su función como vía de comunicación. Ya no es el mero muro que está en medio de la Universidad Católica, sino es la ruta que permitió conectar a los antiguos habitantes de Lima. ¿No? Las campañas de difusión y eventos como este han permitido que poco a poco las diferentes especialidades vayan conociendo un poco más acerca del monumento y empezando también a incluirlo dentro de sus actividades académicas, ¿no? Justamente, y como les comentaba, desde el año 2012 y los trabajos que se han venido desarrollando ahí, es que se ha permitido abrir diferentes espacios de diálogo entre la administración de la PUC, la misma comunidad universitaria, generando así nuevas experiencias para la gestión cultural del mismo. Y como les había comentado el día lunes, junto a Andrea Bringas, en el 2018, cuando Andrea estaba de arqueóloga del campus en la dirección de infraestructura, empezamos a buscar cuáles eran los mecanismos de gestión cultural que podían adecuarse al campus y cómo la universidad había estado gestionando su patrimonio arqueológico. A partir de ello, encontramos en la propuesta de la doctora Amalia Brejuez una interesante manera para ver cómo es la gestión del patrimonio en este siglo, ¿no? Y se entiende como un ciclo constante de 3 componentes fundamentales que se retroalimentan entre sí: la investigación y la difusión serían las primeras, no, los primeros componentes, el primer componente que da paso a este círculo, ¿no? Y a partir de dichos datos, a partir de la investigación científica y sus resultados, es que podemos empezar a producir contenidos, a generar eventos y a dar información relevante para la adecuada interpretación del patrimonio arqueológico. Y con ello puedes buscar la sensibilización y el entusiasmo que permita despertar el interés entre nuestra comunidad universitaria primero y nuestro público en general después, para que en conjunto se busque la protección del patrimonio y se pueda pelear financiamiento adecuado para su mantenimiento.
Estos tres componentes han sido adecuados a la realidad del campus de la PUC y de la comunidad universitaria, generando nuevos retos en la gestión del patrimonio arqueológico que ahora estamos accionando, ¿no? Huacafés es parte justamente de esta actividad. Y han sido justamente los monumentos de la PUC y en especial el Camino Inca, los que después de toda esta gestión ha permitido que cuenten con infraestructura para su disfrute mediante el desarrollo de visitas guiadas o recorridos independientes para público interesado, ¿no? Además ha permitido la alianza entre la Dirección de Infraestructura o la Dirección de Actividades Culturales y a partir de ello dar paso a eventos como este o iniciativas como esta que se vienen desarrollando con ello actividades de diferente índole, tanto académica como cultural, y combinando esfuerzos entre diferentes departamentos académicos para que mezclan pues las humanidades, la arquitectura o la ingeniería. Asimismo, el interés suscitado en estos últimos años ha contribuido a que poco a poco el camino Inca vaya tomando notoriedad dentro de la comunidad universitaria y convirtiéndose pues en uno de sus puntos referentes. Pero fue a partir de los trabajos del 2014 cuando empezamos también a idear una estrategia o un esquema de trabajo para poder desarrollar la investigación del camino Inca, su conservación y más adelante planificar su adecuado mantenimiento y puesta en valor. Junto a Martín de Carpio, Luis Felipe Villacorta y Guino de las Casas, se elaboró el proyecto de investigación, conservación y restauración del camino Inca, ¿no? Para planificar su puesta en valor. Y todo comenzaba pues con el análisis del estado inicial, y cuáles iban a ser los impactos que iba a tener el monumento arqueológico mientras se desarrollaba, como les comentaba, el complejo de innovación académica, el nuevo edificio, y cómo a partir de ello se podría planificar la restauración de las estructuras. Todo esto para poder buscar una estabilidad en los muros y reducir los riesgos e impactos que pueda tener la obra civil en el adecuado mantenimiento del camino. Para eso, pues, se tuvo un adecuado registro, un adecuado diagnóstico, se planificó la intervención y toda esta función también fue acompañada de un plan de monitoreo arqueológico que contó con su respectivo plan de mitigación para evitar cualquier deterioro o tomar las acciones necesarias en caso se produjera algún acontecimiento negativo. Asimismo, y siguiendo la normativa internacional, para poder desarrollar la restauración del mismo se tuvo que verificar ciertos parámetros como era la autenticidad de los materiales, la adecuada integridad, propiciar la mínima intervención para evitar deterioros, que los materiales que se utilicen para la restauración sean reversibles, además utilizar la misma tierra o barro que se encontraba a los alrededores del camino por un tema de compatibilidad de materiales y siguiendo las cartas internacionales, hacer una diferenciación entre el material actual y el material del pasado, ¿no? Constituyendo con todo ello y permitiendo, mejor dicho, la participación de un equipo multidisciplinario desde el comienzo de las actividades. Pero ¿qué fue lo que dio justamente paso a toda esta situación? Como les había comentado, antes del 2012, el Camino de Inca tuvo poca relevancia dentro de la Universidad Católica, ¿no? Es a partir de este año cuando el vicerrectorado administrativo decide la construcción de un nuevo edificio, el edificio Blarios, que pertenecería a la Facultad de Ingeniería,
Y para ello se necesitaría construir un gran complejo que involucraba un edificio de aulas y una nueva biblioteca. Todo este conjunto sería denominado como el Complejo de Innovación Académica, o el CIA, el cual estaría ubicado próximo a la sección oeste del monumento prehispánico. Para ello comenzaron, mejor dicho, las conversaciones con el entonces ya formado Ministerio de Cultura para ver los mejores mecanismos y poder sacar adelante el proyecto. Y lo que el Ministerio de Cultura pidió fue que la universidad se encargue primero del plan de mitigación del Camino Inca o de la sección que estaría próxima a la nueva obra, y con ello el diseño del edificio también incluye al camino. ¿A qué me refiero con eso? El edificio va a contar con una plaza para usos múltiples, y lo que se buscó fue que esta plaza dé hacia los muros del camino para que estos puedan ser apreciados por todos los asistentes o usuarios del edificio. Asimismo, dentro del diseño, en los pisos elevados se colocaron terrazas que tendrían una protección de vidrio y que servirían como miradores para ver el monumento prehispánico. Ello conllevó también al diseño de señalética informativa o interpretativa respecto al camino inca. Y para el último piso del edificio se propuso un mirador y un centro de interpretación que dé información no solo sobre el camino inca, sino también sobre los ahuacas de la universidad, y a partir de ello poder diseñar un proyecto de interpretación para el complejo Maranga. Con estos compromisos, la universidad presentó un plan de monitoreo arqueológico y inició el concurso para desarrollar un proyecto de intervención primero en la zona que sería próxima al monumento, próxima al nuevo edificio. Como este proyecto salió bien, no hubo mayores complicaciones, la universidad decidió invertir una nueva suma de dinero para completar la investigación y la puesta en valor de todo el tramo que se encuentra dentro de la universidad, que abarca 467 metros de largo desde la avenida Ribagüero hasta la avenida Universitaria. Entonces, fue justamente la facultad, la construcción del edificio Aularios, de este nuevo complejo de innovación académica, la que permitió que la PUC y el Ministerio de Cultura llegaran a un acuerdo de cooperación que trajo pues justamente como consecuencia el desarrollo del proyecto arquitectónico, la conservación del monumento y las siguientes intervenciones para mejorar el paisaje del monumento arqueológico. El monumento arqueológico del Camino Inca, o Camino Prehispánico, estuvo desde el comienzo bajo la protección y custodia del Instituto Ribagüero y del Seminario de Arqueología, que estuvo bajo la dirección de la doctora Josefina Ramos de Cox y la doctora Mercedes Cárdenas, quienes elaboraron un archivo fotográfico del Camino Inca en cuestión, ¿no? El cual forma parte de los fondos documentales del actual Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, que justamente Milagrito Jiménez expuso y presentó interesantes fotos el día martes. Entre los años 60 y 70, el camino Inca, venga, no tenía edificios a sus alrededores, eran en realidad campos de cultivo de lo que fue el antiguo Fundo Pando, lo cual permitió una serie de deterioros y a la vez
la instalación de antenas de alta tensión, eh, se aperturaron rutas que permitían el tránsito de norte a sur. No, consideramos que eran años en los cuales la protección del patrimonio en realidad tenía muy poca importancia y eran otras épocas en las cuales pues también la valoración del patrimonio cultural no era tan consciente como puede ser ahora, ¿no? Incluso las fotos de los años 40 nos permiten ver que el tramo del camino Inca se prolongaba cruzando lo que hoy en día sería la avenida Universitaria y a la vez también existieron dos huacas próximas ya entre el camino y lo que sería hoy en día la avenida Bolívar, que serían la huaca 62 y 63, las cuales fueron también excavadas e investigadas por el Seminario de Arqueología del Instituto Ribagüero, información también que se encuentra en el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, y que nos permite ver también cómo este camino se estaría prolongando y permitiendo la conexión justamente hacia la Huaca Tres Palos, que se encuentra ya dentro del Parque de las Leyendas. Sería también en el año 1995 cuando el licenciado Juan Mogrovejo encabezó un proyecto de investigación, conservación y puesta en valor tanto para el Camino Inca como para los demás sectores al interior del campus, ¿no? Este proyecto fue a pedido del rectorado de aquel entonces para poder también actualizar y sanear los linderos de la universidad. Dicho trabajo permitió un levantamiento topográfico del camino y las primeras hipótesis acerca de cuáles fueron sus técnicas de construcción y su periodo de ocupación temporal. Sería después, hasta el año 2007, cuando Carlos Rengifo realiza un proyecto de investigación con el afán de terminar o de corregir los límites del camino y a la vez permitir el inicio del proceso de su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. La única manera de cruzar o de conectar el lado sur con el lado norte de manera peatonal se da a través de un puente que se encuentra cerca de lo que hoy en día es el pabellón O y el edificio de ingeniería industrial y que va a dar justamente, que sería por el sur y que va a dar justamente por el norte lo que serían las canchas de minas, ¿no? Las canchas deportivas de minas. Como se puede ver en esta foto que fue tomada en el 2010, próximo al Camino Inca también había una serie de vegetación que de una u otra manera estaba deteriorando la estabilidad de los muros, ¿no? Además, en la Universidad Católica se encuentran una serie de animales, entre los cuales los venados son los más representativos, y hasta hace, ¿qué sería? Hasta el 2016 se les permitía transitar con libertad en el campus, ¿no? Después de una serie de acontecimientos, se prefirió separarlos y ubicarles un espacio adecuado y acondicionado para ellos, ubicado justamente al sur del camino, próximo al camino Inca. No, pero los venados fueron también un componente importante dentro de la vida que tuvo el mismo monumento arqueológico. Otro dato interesante que sucedió durante las excavaciones realizadas entre el 2012 y el 2014 fue que el deterioro que tuvo el patrimonio arqueológico, los muros de tapial que componen el camino Inca, se dio en buena parte también por la presencia de conejos, los cuales habían encontrado dentro de los muros de tapial espacios ideales para hacer sus madrigueras. Nosotros imaginamos que algunos de los canuros, de los conejos, se escaparon del Parque de las Leyendas o también estudiantes empezaron a llevarlos al campus, ¿no? Y dejarlos para que vivan en este espacio y encontraron pues en los muros de tapial del Camino Inca un lugar ideal, ¿no? Aumentaron su cantidad rápidamente y empezaron a generar una serie de cavidades dentro de los muros, lo cual, más allá del paso del tiempo, más allá de la misma construcción de la universidad, más allá del crecimiento que tuvo, crecimiento acelerado que tuvo el campus,
y que afectó poco la estabilidad de la estructura, fue a partir de la vida de estos animales lo que conllevó al más alto grado de deterioro del muro, ¿no? Y como todo proyecto necesita pues tener los planos necesarios para hacer el para tener el conocimiento de dónde se van a colocar cada uno de los pozos o las unidades de excavación dentro del tramo, ¿no? Para ello, pues se hizo el levantamiento topográfico y se ideó las mejores estrategias para su adecuada excavación. Así, para el año 2014 se desarrolló el proyecto de investigación, conservación y puesta en valor del monumento arqueológico con el auspicio de la Dirección de Infraestructura, el Vicerrectorado Administrativo y Finanzas de la PUC. El proyecto estuvo bajo la dirección de Martín del Carpio, Luis Felipe Villacorta y Gino de las Casas, de la empresa Arqueoan SAC, quienes presentaron el proyecto en el 2013 y se ejecutó durante todo el año del 2014, contando con la supervisión del arqueólogo Carlos Olivera, que era el arqueólogo del campus en esos años. Como parte de los resultados de investigación, se pudo definir las técnicas constructivas de los muros de tapial, los primeros trazos que tuvo la vía, desarrollar las estrategias para la restauración y planear los procedimientos para la adecuada conservación de los muros. La metodología utilizada fue una serie de excavaciones tanto en cuadrículas como en trincheras que permitieran pues identificar tanto fuera de los muros como dentro de los muros cómo se dio o cómo se hizo el proceso constructivo del camino. Asimismo, se encontraron una serie de hallazgos bastante interesantes, entre los cuales destaca pues una ofrenda humana ubicada junto a uno de los muros del lado este, ¿no? Acompañado de una cerámica de indicio Sichma y algunos materiales adicionales. El análisis etnoarqueológico nos habla de un personaje joven, masculino, que habría sido enterrado exprofesamente dentro del espacio, al parecer en época de Ichmo. Y dicho entierro habría estado relacionado justamente al sello de uno de los muros. El trabajo de restauración y conservación del monumento prehispánico respondió a los estándares internacionales y se realizó en cada uno de los 966 paños de tapia distribuidos en el tramo, tanto en los muros sur y norte que circundan el camino, ¿no? Las dos paredes amuralladas que definen el trazo del mismo. Cada uno de los paños va referido a los bloques de tapia que fue construido independientemente y luego unidos dentro de las estructuras. Los trabajos comenzaron con la liberación de los desmontes y la maleza que tenía el camino alrededor. Los paños fueron limpiados y liberados de impurezas para luego ser emboquillados con barro líquido y rociados con hidróxido de cal. La labor fundamental fue la consolidación estructural de los muros mediante el uso de adobe y mortero de barro, manteniéndose así los principios de compatibilidad de materiales, identificación de lo intervenido y la reversibilidad del proceso.
Asimismo, se realizaron ensayos para el adecuado uso de los morteros y las pruebas para determinar la resistencia de los adobes y la detección de sales. En cuanto a la integración de elementos arquitectónicos desplazados, estos fueron reintegrados en realidad en el lugar que les debió corresponder. Cuando no fue posible, los fragmentos del muro fueron colocados en los muros siguiendo el orden lógico para la reintegración. Para la unión de estos muros se utilizó mortero de barro. Durante los trabajos no se identificaron riesgos de colapso en ninguna parte debido a la solidez que tenían los mismos muros, que en promedio tienen 1,5 metros de ancho. Finalmente, se realizó el tratamiento superficial correspondiente a la limpieza de grafitis, esgrafiados o agujeros de insectos y animales, que, los cuales se limpiaron, se consolidaron y fueron readheridos y fueron readheridas las partes respectivas, ¿no? Culminados los trabajos de restauración y conservación del monumento, comenzó pues la limpieza y el desarrollo de un programa de mantenimiento para dicho monumento. El proceso de mantenimiento es permanente, se tiene un programa anual de conservación de mantenimiento de las huacas, sobre todo porque el mismo clima limeño hace que el deterioro del barro en este caso sea bastante acelerado. Los cambios tanto en la época fría como en la época de verano generan cambios de temperatura bastante elevados y sobre todo Lima es una ciudad bastante contaminada, entonces dicha contaminación ambiental también se adhiere a la superficie de los muros y es necesario tener los mecanismos adecuados para evitar la decoloración de los mismos. Eso nos permitió ir pasando pues del desorden y, y de la acumulación de maleza y basura que se tenía en el camino Inca hasta el año 2012 a una superficie más limpia, ordenada y sobre todo ya lograr la estabilidad de los muros. ¿No? El cambio en torno al camino Inca ha sido bastante interesante y nos ha permitido también, siguiendo el plano de declaratoria como patrimonio de la nación, definir los límites del mismo, ¿no? Controlar el ingreso de vegetación que pueda afectar de una u otra manera los muros y mantener pues una zona de amortiguamiento necesaria para la protección del monumento arqueológico. Como ya habíamos referido, el Camino Puc está constituido por dos muros paralelos construidos mediante el sistema de tapial. En el espacio formado entre los muros se construyó una plataforma elevada que sirvió como vía caminable. Los muros de tapial estuvieron conformados por bloques que han sido denominados paños, los que a la vez fueron construidos, pues, como ya había señalado, de manera independiente y fueron superpuestos en hiladas hasta alcanzar la altura máxima que llegó en realidad, según lo que tenemos referencia en el camino, hasta los 5 metros. Asimismo, las bases de los muros fueron adaptados a las altitudes, cotas y elevaciones preexistentes en el terreno. Consideremos que Lima no es, o al menos esta zona de Maranga, no es un terreno plano, sino que tiene ondulaciones, partes más elevadas y bajas. El camino se fue adaptando justamente a estas situaciones. Cuando el terreno era más alto, curiosamente los muros eran más bajos. Además, para ello se utilizaron cimientos compuestos por cantos rodados de tamaño regular. Desde la plataforma interior, es decir,
cuando estamos dentro del camino, la altura promedio de los muros va a llegar pues al metro 60 aproximadamente. Y si estamos desde afuera, podremos ver, sobre todo hacia el lado sur, muros que lleguen a alcanzar una altura de 4 metros, de 4 a 5 metros. Martín del Carpio en el informe detalla lo siguiente: a un nivel de mayor detalle, las técnicas constructivas de cada tapia incluyeron la superposición de delgadas capas o tortas de barro hasta alcanzar la altura y forma deseada que se tenía para el paño. El sistema de capas de barro fue precedido de la colocación de rellenos sueltos de cantos rodados o fragmentos de tapia que fueron colocados sobre una capa de barro precedente y cubiertos a su vez por otra capa. De esta manera, los cortes creados por la rotura de los paños en el camino se observan los rellenos sueltos de cada torta de barro. Aunque el sistema de encofrado utilizado es difícil de observar debido al grado de erosión que tienen los paramentos, se indica pues la posibilidad de que se utilizaron telas para apisonar y acomodar las capas de barro que se encontraban dentro de los paños y que eran apisonadas para después, una vez que esté seco, colocar la siguiente etapa. No se ha podido observar sistemas de encofrado más complejos como esteras de carrizos o armazones de caña. No hay improntas que nos permitan determinar eso. Entre cada paño construido debió esperarse algún tiempo que permita el secado del paño precedente y dejar libres las juntas para construir el próximo paño, ¿no? Bajo alguno de estos paños, en las primeras hiladas, se utilizó una base compuesta de cantos rodados de tamaño uniforme, sobre la cual se colocaron las capas de barro. Asimismo, esta es una hipótesis compartida con el doctor Vargas Newman del Centro Tierra de la Universidad Católica, quien junto a su equipo tomó muestras del muro y realizó estudios en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la misma universidad, y dentro de sus resultados señala que las estructuras fueron cubiertas con textiles y las placas de barro habrían sido apisonadas y se las colocó cantos rodados y adobes para conseguir la estructura sólida deseada. ¿A qué nos llevaba eso? Justamente a que tengamos una superficie o los cimientos compuestos por cantos rodados y que también en el interior del camino inca, dentro de cada capa pisonada, se habría colocado un conjunto de cantos rodados o fragmentos de tapias, en algunos casos, o pequeños fragmentos de adobes, los cuales habrían ayudado a aumentar la solidez del camino inca. ¿No? La calzada o el cimiento habría tenido, de cantos rodados, habría tenido entre 5 y 20 centímetros de altura y estaría a lo largo de toda la construcción del muro. El incluir cantos rodados dentro de la construcción de los tapiales o de los paños le permitió también al camino tener una capacidad de soporte o una capacidad de soporte sismo resistente, ¿no? El mismo que permitió que venga, estando el camino en un entorno con mucha actividad sísmica e incluso la misma construcción de la universidad, el mismo crecimiento de la universidad y la construcción de los edificios vecinos, como fue el caso del edificio del Complejo de Innovación Académica, generaron bastante vibración durante las excavaciones, pero dicha vibración no afectó la estabilidad de los muros, por lo cual también asumimos la hipótesis de que el hecho de haber construido el camino con relleno de piedras, de cantos rodados, habría generado los espacios necesarios suficientes para que el camino sea sismo resistente.
¿no? Y la consolidación de los paños también involucró pues la anastilosis, es decir, devolver los fragmentos caídos a sus lugares de origen cuando esto pudo ser determinado y cuando no, pues se aprovechó un poco la lógica y las proyecciones para poder ubicar cuál habría sido el punto de origen de los fragmentos caídos. ¿No? También se dejaron algunas secciones para poder observar cómo se estaba distribuyendo el mismo. Otra cosa interesante es que se empezaron a contar una serie de agujeros dentro de la construcción del mismo camino y se pudo definir dos bloques, uno inferior y otro superior. ¿No? Los paños que conforman el bloque inferior serían los de mayores condiciones, los bloques más macizos, y los que tendrían la presencia de cantos rodados dentro de su estructura. Mientras que en la parte superior se encuentra un bloque básicamente de barro, de mucho menor peso y que habría más bien servido para alcanzar altura. Asimismo, se encontraron una serie de agujeros que dan formas verticales y que nosotros mantenemos la hipótesis que debieron servir para la instalación de andamios y a partir de ello poder alcanzar, construir, mejor dicho, los muros, los bloques de muro, básicamente de tapial, sin ningún canto rodado, que habrían permitido en realidad al camino alcanzar mayor altura y no necesariamente solidez. Curiosamente, y con el paso del tiempo, serían estos bloques, los bloques altos, los primeros en haber caído. Y eso justamente nos llevó a ir entendiendo cuáles serían las etapas constructivas que tuvo el monumento. Y a grandes rasgos se puede, en el informe de Martín del Carpio, Luis Felipe Villacorta y uno de las casas, se propone tres momentos constructivos. ¿No? El primer momento estuvo conformado por el primer camino, algo más bajo que el visible actualmente, pero también constituido por una plataforma elevada sobre el terreno. Es posible que este camino ya estuviera antecedido por un montículo de cantos rodados ubicado en la parte norte, pero desconocemos en realidad su altura y si dicho montículo fue artificial o natural. Este antiguo camino que está por debajo del que vemos hoy en día parece haber sido destruido por partes y quizás algunos de sus restos fueron reutilizados como los rellenos constructivos dentro de los paños y la forma actual de la calzada. El segundo momento constructivo estaría conformado por la modificación del camino a la forma que vemos hoy en día, con una ligera orientación hacia el lado sur. Suponemos que esta modificación sirvió para acercar al tramo de la cara norte del camino hacia la Huaca Tres Palos. Esta reorientación estuvo acompañada de una mayor elevación de los muros y de las calzadas del camino, ¿no? Se especula que el tiempo pasado entre uno y otro momento fue bastante escaso. Quizás se trate de una corrección mayor al camino apenas este estuvo construido y que no dejó satisfechos a sus constructores. Y el tercer momento se caracterizaría por la construcción de paños de tipo bloque en la cabecera de los muros sur, ¿no? Lo cual habría servido justamente para ganar mayor altura. La construcción de estos paños estuvo precedida del vaciado de paños alargados de barro, la colocación de las cabeceras de madera rodizas que justamente dejaron estas improntas en los muros y la confección de moldes o graveras posiblemente de madera, ¿no? Se puede apreciar también en los muros los hoyos donde pudieron colocarse los troncos a madera de andamios. El periodo de tiempo sucedido entre estos tres momentos constructivos no ha sido claramente establecido aún, y los hallazgos de materiales culturales prehispánicos tampoco han sido de mucha ayuda por la escasez de fragmentos de cerámica, lo cual implicaría también un proceso de limpieza de los, de la superficie del camino.
Sin embargo, estamos planteando que al menos sus dos primeros momentos constructivos debieron haberse dado durante el Horizonte Tardío. Consideremos además que, dentro de la basura encontrada, hemos notado que el camino no ha dejado de ser utilizado desde la época prehispánica, es decir, esta vía de comunicación también sirvió como medio de conexión ya en época colonial y republicana. La mayor cantidad de basura moderna, en realidad la mayor cantidad de basura pertenece ya a la época de los años 60, 70, que es justamente el momento en el cual el campus se traslada al fondo pando dentro del cual se encuentra el camino. Y fue justamente después de todos los trabajos de investigación, puesta en valor, y fue a partir de los trabajos de conservación, puesta en valor del camino Inca, los cuales permitieron el desarrollo de una serie de actividades culturales que propicien la integración del monumento arqueológico con la comunidad universitaria. Por ejemplo, para el 2017, la licenciada Andrea Bringas ganó el fondo concursable de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, la DARS, y desarrolló el proyecto Somos PUC, Somos Patrimonio, siendo el punto de partida para el programa de visitas guiadas de las Huacas que se mantiene hoy en día. Posteriormente, en el 2018, y como parte del curso de Huacas y Museos de Lima, se realiza el primer Huacafest, que permitió visitar el interior del monumento y el desarrollo de actividades culturales y académicas en torno al Camino Inca, ¿no? Para este tipo de actividades se contó también con la autorización del Ministerio de Cultura. El año siguiente, la propuesta del Huacafest Maranga 2019, Caminos Uniendo Ciudades, estuvo bajo la dirección de Rosabel Álvarez Calderón y Julio Sánchez, y resultó ganadora del fondo concursable para docentes de la DARS, dando lugar pues nuevamente a una serie de actividades culturales y académicas que nos llevarían que ahora, en el 2020, desarrollemos un nuevo Wacafest. Todas estas actividades, como ya había mencionado, contaron con el respaldo de la Dirección de Gestión de Monumentos, del Ministerio de Cultura, y a la vez cuentan pues con el respaldo de la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Asuntos Culturales, entre otras unidades de la Universidad Católica. Han sido estas actividades las que han permitido también, han sido estas actividades las que han permitido también la instauración, como mencionaba, del programa de visitas guiadas y a la vez la unión entre diferentes unidades como la DACU, la Oficina de Responsabilidad de Actividades. Ay, me equivoqué en esta. Ya ni modo. Eh, y ha sido justamente el éxito del programa de visitas guiadas la que ha permitido que se cuente con el apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales, la oficina responsable de actividades universitarias, la misma Dirección de Comunicación Institucional y la oficina de eventos y viajes. No, hoy en día, pues, debido a la situación actual, las visitas guiadas han sido canceladas y lo más probable es que se retomen ya el próximo año, una vez que la universidad empiece a reactivar sus actividades académicas y sobre todo se cuente con los respectivos protocolos necesarios para evitar o proteger, mejor dicho, a los asistentes del COVID. El mismo, el mismo programa de visitas guiadas ya tiene básicamente 2 años de duración y ha recibido más de 1.500 visitantes. El mismo proyecto ha permitido pues el desarrollo de rutas caminables dentro del campus, los cuales nos permitan tener un circuito de visitas exclusivo para los sitios arqueológicos o para ver la arqueología del campus
y una ruta más larga que ya no solo abarca los sitios arqueológicos, sino que también incluye los edificios emblemáticos de la PUC, dando un recorrido que permite conocer la historia del campus desde su traslado en los años 60, siendo los sitios arqueológicos el punto de inicio y cierre de dichos recorridos. Y permitiendo con ello este proceso y este trabajo que es justamente la concientización y la visibilización que se tiene respecto al camino Inca y a los sitios arqueológicos hacia su comunidad universitaria, primero, y a partir de ello empezar también a difundir la información a los públicos externos, a los visitantes, sobre todo a los distritos vecinos a la Universidad Católica, y que también formarían parte de lo que habría sido el complejo Maranga. Me refiero justamente al distrito de San Miguel, a Pueblo Libre, a Breña, aparte del cercado de Lima. Las actividades culturales han incluido los recorridos dentro del camino Inca, es decir, la experiencia de poder caminar entre los muros, lo cual se hace justamente en etapas tanto de Huacafés como en celebraciones especiales. ¿Por qué no se abre al público en todo momento? Básicamente por un tema de control y mantenimiento del sitio arqueológico, ¿no? Dejar suelta a la gente dentro del monumento arqueológico es en parte un peligro, ya que lamentablemente todavía no toda la comunidad universitaria está concientizada del rol que jugamos dentro de la protección del monumento. Entonces siempre es necesario tener las medidas mínimas de protección, pero tampoco podemos evitar el disfrute de las personas. Es por eso que se permite el ingreso al Camino Inca en fechas especiales y con fines especiales, tanto para los recorridos y las visitas guiadas, como para el desarrollo de proyectos de investigación o prácticas profesionales de las unidades de la universidad que lo soliciten, ¿no? Parte también de esta ponencia es dar a conocer los resultados en eventos académicos, como lo fue el año pasado en el Congreso Nacional de Arqueología o en el conversatorio de Huacas en el marco del Huacafest del 2019, en el cual reunimos a una serie de profesionales que trabajan maranga básicamente y también dimos a conocer los resultados del camino Inca. Y eso justamente llevó pues a que el equipo del Huacafest el año pasado desarrolle dichas actividades y hoy en día nos reunamos nuevamente, ahora de manera remota, para seguir con las actividades del caso. Pero ¿qué se viene dentro del Camino Inca? Curiosamente, el Camino Inca también está incluido dentro del Plan Maestro de Crecimiento de la Universidad Católica proyectada hacia el 2030. Dicho plan incluye la iluminación del Camino Inca en su segunda etapa. Digamos que la etapa actual que cuenta con iluminación es la que se encuentra próxima al complejo de innovación académica, lo cual también permite el hecho de hacer visitas nocturnas. Sin embargo, el tramo que va hacia la avenida Ribagüero aún carece de dicho proyecto, ¿no? Este año se retomaron en realidad las actividades para activar este plan y desarrollar la propuesta de la siguiente etapa de iluminación, pero debido a la pandemia, pues el proyecto ha sido detenido y esperemos las siguientes, o que la situación mejore para plantear las siguientes etapas, lo cual también involucrará más adelante el desarrollo de nuevos puentes que permitan la conexión del lado sur al lado norte, dependiendo también el aumento de necesidades que se tenga dentro del campus. Todas estas investigaciones arqueológicas desarrolladas en el marco del Camino Inca, así como las diferentes actividades académicas, el desarrollo de la puesta en valor y sobre todo el intercambio de resultados e información que se tiene entre las unidades que trabajan o que realizan investigaciones arqueológicas dentro de Maranga, nos ha permitido ir entendiendo cómo el Camino Inca habría estado conectando este complejo arqueológico. Sin duda, podemos afirmar que el camino Inca fue una vía de comunicación y como tal permitió la conexión entre dos lugares y el tránsito de personas y animales de carga.
Basándonos en las fotos de 1944 del SAN, se observa que el camino continuó hacia el lado este, al menos hacia lo que actualmente es la calle Unanumo, dentro de Pueblo Libre, ¿no? Los últimos acontecimientos que afectaron al camino Inca fue la demolición de un tramo de las obras por las obras de pavimentación que se dio a la avenida Universitaria y que se habría dado justamente a finales de los 80, que aún teniendo conocimiento de las consecuencias, prefirió asumir la multa por parte del Instituto Nacional de Cultura que contribuir pues a la construcción de un puente que habría costado mucho más que dichas multas y continuar con el tramo de la avenida Universitaria. La hipótesis que va tomando mayor aceptación referente a la continuación del camino Inca fue que ésta habría llegado hasta el complejo arqueológico de Mateo Salado, donde se ubica un camino similar, orientado para este caso de norte a sur, y que corre en paralelo a la pirámide A. Si fue así, y si el camino continuó su trayecto proyectado hacia Tres Palos, ubicado dentro del Parque de las Leyendas, debió haber un quiebre abrupto hacia el norte antes de la avenida Sucre. Nosotros mantenemos la hipótesis de que dicha conexión se habría dado a la altura de la avenida Sevilla, de la calle Sevilla, perdón, y la avenida Sucre. Y a partir de ello también el lado oeste habría estado proyectado hacia el Parque de las Leyendas, hacia las huacas del Parque de las Leyendas, pero el lado este habría estado proyectado hacia lo que hoy en día suponemos fue la ruta principal del camino Inca en la costa central, la ruta que conectó, como les mencionaba al comienzo, Pachacamac con Tamuinga, ¿no? Eso quiere decir que en algún punto el camino debió haberse proyectado hacia lo que hoy en día sería la vía expresa. El desarrollo de las diferentes actividades dentro del camino Inca han permitido justamente poder trabajar su integración hacia la comunidad universitaria. El Camino Inca hoy en día también forma parte de sus recorridos y sus mediciones, también forman parte de las actividades dentro de diferentes cursos de la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, de las escuelas de Estudios Generales Ciencias, Estudios Generales Letras y de la Facultad de Educación. Es más, incluso la Facultad de Estudios Interdisciplinarios está incluyendo también las visitas guiadas y los recorridos arqueológicos dentro de sus actividades de formación. Si bien la pandemia ha detenido la continuación de los desarrollos y de las visitas guiadas, así como los trabajos de mantenimiento del sitio arqueológico, estos se verán retomados una vez se levanten las medidas de emergencia. La información que tenemos respecto al camino Inca ya forma parte de nuestros brochures de información o dentro de los informes que hemos presentado al Ministerio de Cultura y a las unidades que apoyan el desarrollo de estas actividades. Y nos encontramos en trabajo y elaboración de una publicación respecto a los resultados del Camino Inca, ¿no? Esperemos, como les comentaba, pueda ver la luz a finales de este año. El Huacafest se vio inspirado desde su creación en torno al Camino Inca. El Camino Inca ha sido y es parte fundamental de la vida universitaria. ¿Por qué? Porque todos los universitarios o toda la población universitaria en algún momento de su vida dentro del campus se ha acercado al camino. Y hoy en día es importante que reconozcan cuál ha sido su función, cuál es su rol dentro de la historia de Lima y sobre todo aprendan a valorarla, a respetarla y a difundirla. Toda esta semana se continuará realizando diferentes conversatorios sobre las huacas de Maranga, el quehacer de los arqueólogos en la gestión del patrimonio cultural.
Así que los invitamos a seguirnos acompañando en estas videoconferencias gratuitas, a compartirlas y a dejarnos todas sus preguntas respecto a los trabajos que venimos realizando. Yo soy Julio Sánchez de la Dirección de Infraestructura. Muchísimas gracias.